En este vídeo voy a explicar lo que es un ángulo entre dos circunferencias y cómo se hallaría. Para empezar, para que dos circunferencias formen ángulo deben ser secantes. Entonces, el ángulo que forman es el que forman las tangentes a cada circunferencia en los puntos donde se cortan. Entonces, para hallar el ángulo entre estas dos, debemos seleccionar el punto donde se cortan las dos circunferencias y trazar la tangente a una de ellas, para lo que necesitamos el radio y luego hacer la perpendicular. Ahí estaría la tangente a la primera circunferencia y luego el otro radio, la otra perpendicular. Ahí estaría la tangente a la segunda circunferencia y el ángulo que forman las dos pues sería este. Siempre se señala el más pequeño porque aquí habría otro. ¿De acuerdo? Si hubiésemos elegido el otro punto de corte nos habría salido exactamente el mismo ángulo porque es simétrica la construcción. Decimos que dos circunferencias son ortogonales y cuando hallamos el ángulo, ese ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que como forman 90 grados, en el punto de corte, la tangente a una circunferencia, bueno, se supone que estas deberían serlo, esta debería ser tangente. La tangente a una de las circunferencias es el radio de la otra. Entonces, al hacer las tangentes en el punto de corte, esas rectas pasan por el centro de las dos circunferencias. Sería más o menos, si esto estuviera bien hecho, sería este caso, ¿no? Al hacer las tangentes en el punto de corte, resulta que, bueno, pues aquí forman 90 grados y, obviamente, por ese motivo, la tangente a una de ellas es el radio de esta sería T sub 2 y esta sería T sub 1, siendo esta circunferencia C sub 1 y esta C sub 2. Vale, entonces, si forman 90 grados, son ortogonales y sucede que la tangente en el punto de corte a una de las circunferencias pasa por el centro de la otra. ¿Ves? Esta es la tangente, tiene que pasar por el centro de la contraria y esta es la tangente a la 2, pasa por el centro de la 1. Ese es el requisito que tiene que cumplir. Esto ha quedado muy feo, luego lo arreglo un poco. Bueno, si queremos dibujar una circunferencia que sea ortogonal a dos a la vez, necesitamos situar su centro en el eje radical de esas dos, ¿de acuerdo? Por tanto, si aquí tenemos dos circunferencias, una ortogonal a ellas va a tener el centro en el eje radical. Voy a hallarlo. Y una circunferencia ortogonal siempre va a tener el centro en el eje radical. Y el radio de la circunferencia ortogonal siempre va a ser, obviamente, tangente, porque si no, no son ortogonales, tangente a la circunferencia dada, tangente y su perpendicular. Tangente y su perpendicular. Bueno, como lo he hecho a ojo, vamos a poner aquí símbolo de perpendicular. Esta circunferencia con su centro en el eje radical y con su radio hasta la tangente es ortogonal a las dos. Por tanto, si a mí me dan dos circunferencias y me piden que haya una ortogonal a ambas, pues tenemos que hallar el eje radical de esas dos, lo primero, que sería este. Y si no me dan el radio de la ortogonal, puedo elegir yo el que quiera, pincharía en cualquier punto de ese eje radical, trazaría una tangente o bien a una de las dos circunferencias o bien a la otra, porque como está el centro en el eje radical, esa tangente va a medir lo mismo, puesto que eso es un requisito del eje radical, es decir, que si trazo la tangente aquí, pues me va a salir el mismo radio y luego pinchando en ese centro y abriendo hasta ese punto dibujaría la circunferencia ortogonal a ambas. Hay infinitas dependiendo de dónde pinche, pero el radio va cambiando, claro. Bueno, como está hecha a mano alzada no es que quede súper exacto, pero para la explicación es de sobra.